Buenos días, tengan todos. Nosotros somos el equipo número 2 y estamos integrados por Daniel Sánchez, estudiante de Electrónica y Comunicación, Renato Hernández, Joseph Bretado y su servidor Ever García, estudiantes de la carrera de Electrónica y Automatización. El tema que estaremos hablando el día de hoy es sobre los circuitos electrónicos. Estos hoy en día tienen una gran presencia en la vida del ser humano y esto es gracias a los pasos agigantados que ha dado los avances tecnológicos. Y es así como podemos ver o contar con desde pequeños aparatos hasta grandes maquinarias que son portadoras de un circuito electrónico. Un circuito electrónico básicamente nos determina la función de los aparatos y que estos mismos hacen nuestra vida mucho más sencilla. Pues podemos contar con controles remotos, calculadoras, microondas, entre muchos otros aparatos que tienen, por así decirlo, un circuito sencillo, pero que asimismo no contamos con la información necesaria para poder entender qué hay detrás de dichos aparatos. Es por eso que en estos momentos lo que abordaremos es sobre profundizar sobre el concepto de los circuitos electrónicos, ver los tipos y su clasificación, los componentes que se utilizan, las principales ventajas y desventajas de su uso y también veremos las aplicaciones que tienen en nuestro día a día. Entonces, pues, consideramos que algo que está presente en todo el mundo y que nos rodea debe de ser más conocido por todas las personas. Por eso que cedo la palabra a mi compañero Renato. Muchas gracias. Primero que nada, para saber qué es un circuito eléctrico, pues tenemos que saber qué es la base de la tecnología moderna. La energía que se almacena en las baterías o se transmite por cables es lo importante y es lo que hace que un circuito eléctrico tenga su función y pueda manejarse de manera correcta. La electricidad, pues es un flujo de electrones que se mide desde voltaje hasta amperes. Los voltios son una fuerza que mueve la electricidad por medio de un cable que, que hace que va desde lo negativo hasta lo positivo. Bueno, bueno, lo que podemos hacer es poner un foco que se calienta, que es lo que hace un circuito eléctrico, que la conexión, el corrido que hace que el foco se caliente, pero al tener demasiada electricidad hace que este se caliente de más o sobrecaliente. Para eso necesitamos las resistencias, que es lo que son aparatos que van conformando y van haciendo que el circuito eléctrico funcione de manera correcta y que no tenga fallas. Pues ya para saber un circuito eléctrico es la interconexión de dos o más componentes que contiene una trayectoria cerrada, que esto se puede decir como es el camino que recorre la electricidad para poder hacer funcionar un aparato que es lo primordial de estos días, hacer que funcione un aparato que pueda irse, irse componiendo de varias cosas, como lo pueden ser los LEDs, que puede ser lo que funcione, los circuitos eléctricos ayudan mucho a los sonidos que hacen que suene la membrana y esto hace que los circuitos funcionen. Para hablar acerca de los tipos de circuitos eléctricos, yo me voy a enfocar en la clasificación, que podemos hablar que es podemos dividirlo del tipo de señal, por los tipos de componentes, ya sea eléctrico y electrónico, por el, o por el tipo del régimen. Para hablar de los circuitos eléctricos, podemos decir que estos tienen como finalidad aprovechar la energía eléctrica como fuente para transformarla de otra energía. En relación a esto es la potencia electrónica, que es la cantidad de energía por unidad de tiempo que podemos utilizar. El tipo de corriente que se utiliza aquí es la corriente alterna y continua. Todos los componentes de un circuito eléctrico son pasivos a excepción del generador, que es un componente activo.
La intensidad tiene los altos rangos de un voltaje que están relacionados con la potencia. Para los componentes que este circuito eléctrico maneja, además del generador, son los componentes pasivos y un control manual, que ya sea de interrupciones para prenderlo o apagarlo, y que este pueda funcionar bien. Los circuitos electrónicos tienen como finalidad que estén diseñados para las señales eléctricas y así puedan transportar la información, ya sea por medio de señales analógicas o digitales. Los tipos de corriente que trabajan son los de corriente continua, que funcionan con unos pocos voltios, y la intensidad suele ser de miliamperios. Los circuitos electrónicos contienen más de un elemento activo. El control de los circuitos se realiza mediante señales eléctricas, y estos están relacionados con el almacenamiento de la información. Los circuitos electrónicos funcionan, la mayor parte de ellos, con corriente continua. Para los circuitos de corriente directa son aquellos donde la corriente mantiene su magnitud a lo largo del tiempo. Esto se refiere que al flujo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos vaya a ser el mismo de siempre. Los circuitos de corriente alterna son aquellos donde la corriente varía cíclicamente. Esto refiere a que la energía va a estar yendo y viniendo al mismo ritmo por el mismo, por el mismo camino todo el tiempo. Los electrones de este circuito de corriente alterna se mueven primero en dirección, en la misma dirección, y luego van en dirección contraria. Este tipo de corrientes funcionan con frecuencias de 60 Hz de 25 Hz a 60 Hz, que es el promedio en el cual se usa. Los circuitos de señal mixta son los componentes analógicos o digitales que son combinados a un solo interruptor. Este tipo de circuitos controlan diferentes tipos de estos mismos, que son como los circuitos de sonido, que como pueden ser las bocinas, como pueden ser los audífonos, como pueden ser los altavoces. Todo este tipo que utiliza sonido los puede utilizar este tipo de circuitos. Los circuitos se utilizan mucho, ya sea para el sonido, los tipos de conectores LAN y WAN. Los celulares, los teléfonos móviles, las emisiones de radio, y todos estos trabajan con este tipo de circuito, y que puede ser una gran ayuda para la tecnología moderna. Para terminar, este tipo los tipos de circuitos que hay son diferentes todos estos días, pero cada uno tiene su función específica, y todo este tipo de componentes que tiene cada uno, tipo de circuitos, son, son importantes para el poder hacer todo tipo de dispositivos móviles, dispositivos como hasta carros, porque todos estos tienen una función específica y hacen que se trabaje de manera correcta y que puedan ser eh, bien controlados. Yo les hablaré sobre los componentes
Y vamos a iniciar con el interruptor. Cuando hablamos de un interruptor, nos imaginamos el interruptor de nuestra casa que enciende un foco. Pero lo más general que se puede encontrar es el interruptor que están viendo en la presentación. Dicho esto, no quiere decir que sea muy difícil de encontrar. De hecho, en su general, la mayoría de todos los dispositivos tienen un interruptor, ya sea un celular, una computadora, y creo que todos hemos tenido un celular o una computadora de donde presionamos un interruptor y se enciende. Ese interruptor es el que pasa la energía para que todo el dispositivo, ya sea computadora, celular, automóvil, microondas, tableta, cualquier cosa electrónica, hace que pasen en energía y puedan tener energía para poder seguir sus protocolos, poder usarlos. Pues el siguiente son las resistencias. Las resistencias, como su nombre dice, se presentan en casi todos los dispositivos, son usados como resistencias. En su mayoría suelen usarse en las tarjetas madres de las computadoras. Cuando abrimos una computadora, una PC o un gabinete, como los conozcan, tendemos a ver un montón de circuitos, un montón de palitos, pilas, cositas que no entendemos, pero sabemos que son importantes. Y cuando lo abrimos, vemos un ventilador gigante y decimos, ese es el importante. Pero de repente hay unos palos pequeños que se quiebra uno y la computadora deja de funcionar. Bueno, esas son las resistencias. Y por más pequeño que sean, son muy importantes. Porque ya sea grande o pequeño, son importantes porque fueron hechos para algo. Fueron hechos para crear la resistencia, para evitar el voltaje. En su mayoría, sin estas, los voltajes tienden a pasar más hacia la tarjeta madre. Y la tarjeta madre, como su protocolo lo indica, cuando tiene más, se apaga. Esto nos dice que las resistencias son pequeñas, pero son importantes. Y también los colores. Cada color que tiene una resistencia significa algo. No podemos simplemente tomar una resistencia y soldarlo en donde sea, porque tienen un lugar. Cada componente tiene un lugar específico en los circuitos. Los potenciómetros. Los potenciómetros son esos que podemos ver en la presentación. En su mayoría, normalmente los potenciómetros se utilizan en circuitos con muy poca corriente para potenciar la corriente. Eso quiere decir que estos, en su mayoría de todo, lo vamos a encontrar en las bocinas. En las bocinas, en los estéreos, la mayoría de veces en los sonidos. Porque los sonidos solamente tienen un pequeño voltaje para ahorrar batería y los potenciómetros lo que hacen es aumentar esa para generar el sonido y ayudar al audio, ya sean bocinas de tu computadora, bocina estéreo del auto, bocinas de un supermercado. Los potenciómetros siempre están ahí, siempre están ayudando y siempre son necesarios para aumentar la potencia. Los transistores. Los transistores son un semiconductor que se puede controlar una corriente muy grande a partir de una muy pequeña. Son como resistencias. Es muy similar a las resistencias. Estos también se encuentran en los audios. Son muy comunes verlos en los audios. En su mayoría de veces estos no se dañan. Si escaseamos de recursos o dinero, siempre podemos reutilizar estos transistores que son muy útiles cuando usamos el audio. El condensador.
lo que es el condensador, esta pequeña cosa que parece una batería, realmente hace algo similar a las baterías, pues estas pequeñas cosas negras almacenan energía o cargas eléctricas para utilizarlos en un circuito en el momento adecuado, cuando lo ordenemos, ya sea en una computadora o cuando un protocolo lo indique. Suelen estar de muchos porque son pequeños condensadores que almacenan energía. Por lo general, casi siempre podemos ver todo esto en una tarjeta madre, porque en la tarjeta madre podemos apreciar todos estos componentes generales en los que podemos ver y decir, funcionan demasiado bien, pero también funcionan en otros lugares que es muy poco bien, muy pocas veces lo vemos, pero siempre están ahí, como es el caso del relé. El relé es un dispositivo de potencia. Dispone de un electroimán que actúa como un intermedio para activar un interruptor. Se parece mucho al interruptor, solo que el relé lo podemos encontrar más que nada en los autos. Cuando abrimos el auto, podemos ver el relé. En su mayoría abrimos el auto y no vemos nada. Vemos un motor, fierro, y ya decimos, oh, esto es mecánico. Es algo mecánico, pero también tiene cosas electrónicas. Y el relé es una parte muy importante de la electrónica que usa el automóvil. El relé es el encargado de la bomba de gasolina. Sin el relé, o si el relé llega a fallar, el auto llega a fallar por falta de gasolina o por un error en la gasolina. Parece una cosa muy pequeña que podemos decir, el motor es muy grande y funciona, y cómo es que una cosa pequeña falla. El relé tiene mucha importancia en los automóviles y en los camiones, en muchas cosas que usan gasolina. Es el encargado de pasar gasolina, de bombear gasolina. Desde que salimos de nuestra casa y tomamos un auto, ya sea nuestro propio auto, un camión o un taxi, estamos haciendo uso de los circuitos. Desde que encendemos el auto, estamos haciendo uso del relé, porque encendemos el auto y el relé se activa y empieza a bombear y a pasar gasolina. Las bobinas. Las bobinas son componentes pasivos de los terminales que generan un flujo magnético cuando se hace un circular por ellas una corriente. ¿En dónde encontramos estos? Bueno, en su mayoría de veces los podemos ver en los ventiladores, ya sean ventiladores grandes o los pequeños ventiladores que tienen nuestras computadoras, o pequeños ventiladores que se sitúan en otros dispositivos electrónicos. Estos, como se ven en imagen, son pequeños cilindros de cobre que se sujetan a los ventiladores. ¿Qué hace esto? Bueno, esto es demasiado útil para evitar gastar 13 watts, 200 watts, porque por esto, cuando pasas un watt, por ahí pasa demasiadas veces dando vueltas y vueltas y vueltas, y esto, al estar dando un solo watt vueltas, genera vueltas de los ventiladores, lo cual genera que estén dando vueltas, lo cual hace que un ventilador funcione, ya sea para quitarnos el calor o quitar el calor a la computadora, o en los autos también se usan muchos para ventilar el motor. Al pasar un watt, estamos gastando muy poca energía y obtenemos muchos resultados. Es por eso que ahora le cedo la palabra a mi compañero Joseph. Bueno, ahora vemos lo que son las ventajas y desventajas que conlleva pues, los circuitos electrónicos. Bien sabemos que las ventajas pues, son las situaciones favorables
que están para alguien o para algo. En este caso, pues veremos lo que son las ventajas para los circuitos electrónicos. Una de las principales ventajas que encontramos desde su inicio, pues es la domesticación de la electricidad. ¿Esto a qué se refiere? Sabemos que la electricidad en su forma natural, como son tormentas de truenos o de rayos, pues es bastante peligrosa. En este caso, nosotros al domesticar la electricidad, pues nos evitamos todos estos riesgos. Y aquí es donde entraría la ventaja número 2, menores riesgos al utilizar esta electricidad. Vemos cómo han disminuido los riesgos dentro de lo que es nuestra utilización de los circuitos electrónicos. Al implementar nosotros un circuito electrónico, nos ayuda a que esto disminuya. Al igual que nos ha ayudado a la creación de aparatos útiles, con la facilidad de comunicarnos, de buscar información, de hacer que nuestra vida sea más sencilla. A lo que va implementado lo que es la facilidad de uso. A cómo vamos creando las cosas, a cómo van haciendo la creación de estos aparatos, pues el uso debe de ser más fácil, porque ya no solo lo usan las nuevas generaciones, sino que lo van usando desde personas mayores hasta los niños pequeños. Dentro de también una de las ventajas que encontramos, pues es la eficacia y calidad, tanto en la vida como en la industria. Sabemos que la implementación de la automatización en lo que es la industria nos ayuda a que sean productos de calidad y sobre todo que sean eficaces. Antes se podría encontrar que las ventas pues eran menores o más bien la producción era menor porque no se contaba con la mano de obra, más bien se contaba con la mano de obra, pero al ser humano, al implementar esta mano de obra, pues vemos que lleva errores o conlleva mayor tiempo en hacer algún aparato que algún robot o algún otro que implementemos, pues eso hace que nuestras ventas o nuestra producción sea más eficaz y de calidad. Al igual que, pues como mencionaban anteriormente, pues dentro de esta facilidad de uso encontramos la comunicación y el uso de la información. Esa comunicación pues nos ayuda a comunicarnos con personas que están a gran cantidad de distancia de nosotros. En este caso, pues lo vemos ahora con lo que es la pandemia, el uso de esta comunicación, al igual que el uso de esta información que vamos viendo poco a poco y que nos va a ayudar facilitando todo a nuestro alrededor. Pero pues también encontramos lo que son las desventajas. Estas desventajas, pues sabemos que son las situaciones que perjudican o menos desfavorables para alguien o algo. En este caso, pues para los circuitos electrónicos. Bueno, la primera desventaja que muchas veces encontramos que son altos los costos. Son altos los costos de producción, al igual que son altos los costos de venta. Esto por la extracción de materiales que conlleva, pues es lo que hace que sus costos sean elevados y un poco y menos accesibles a toda la población. Y al igual dentro de esto, pues viene lo que es daños en el ambiente y a la salud. En la extracción de estos aparatos, pues lleva a la destrucción del medio ambiente. En las minas podemos ver cómo se utiliza este daño en el medio ambiente y sobre todo en la salud, porque como sabemos, muchos aparatos que utilizamos, las baterías que conllevan utilizan radiación y emiten radiación que a lo mejor al poco tiempo pues no se ve, pero es un daño a largo plazo. Y la implementación de lo que es la maquinaria o robots o la automatización en las empresas ha creado un desempleo. Esto porque los dueños o los empresarios buscan la manera de que sus productos tengan eficacia y calidad que a lo mejor las máquinas les proveen,
y que una persona muy fácil o muy difícil puede acoplarse al ritmo que lleva una máquina. También la utilización de la tecnología, en este caso, pues desde los circuitos electrónicos, pues va a crear un aislamiento. Este aislamiento lo vemos más ahora con los videojuegos o con la utilización de aparatos como computadoras, tablets o celulares. Esto hace que la interacción en las personas vaya siendo menor, o la interacción que se vaya dando pues sea nada más a través de lo que son videojuegos en línea, los celulares, computadoras, tablets, entre otras. Al igual que esto va a traer o conllevar lo que son problemas de soledad. A lo mejor en un futuro, ahorita se empieza a resentir estos cambios de problemas de soledad. Muchas personas no lo vemos así, pero con esto de las tecnologías han incrementado mucho lo que son casos de suicidios por el mismo hecho de la soledad, de que no me siento acompañado por nadie, me siento muy solo y esto ha creado varias desventajas o daños en lo que es la salud, no solo física, sino también mental. Y bueno, pues sabemos que aplicación tiene diferentes aplicaciones en lo que es la actualidad. El uso de circuitos electrónicos nos ayudan bastante en lo que son las aplicaciones diarias. Lo vemos diariamente, ¿no? Desde el simple hecho que pongamos a conectar nuestra computadora, al igual que una licuadora o un refrigerador, pues ya estamos utilizando lo que son los circuitos electrónicos. Esto hace que nosotros al conectar varios aparatos, pues nos vayan ayudando a tener esa carga de energía en los diferentes aparatos que nosotros utilizamos. Pero no solo en nuestro hogar de esa manera al conectar los aparatos, sino al utilizar los computadoras, tablets, celulares, igual refrigeradores, licuadoras, estufas, pues ya llevan lo que son circuitos electrónicos. Como mencionaba mi compañero Daniel, en los autos, a lo mejor vemos que pues no, es más mecánico, pero el simple hecho de las luces pues ya conlleva lo que es la utilización de circuitos electrónicos para proveer esa electricidad necesaria para las luces, para los tableros, para los faros, para el estéreo, para escuchar nosotros música mientras viajamos, pues ya lleva lo que es la utilización de circuitos electrónicos. Aquí vemos varios ejemplos. En la imagen que tenemos, vemos que hay un robot. Así como este robot, hay miles de robots más, de versiones, para diferente utilización. La introducción de los robots, pues, implica lo que son las mejoras en tanto en nuestra vida, como en el comercio, como en la industria. ¿Por qué? Porque evita riesgos, disminuye riesgos, hace que la calidad y la eficacia incremente y pues mejora condiciones de trabajo favorablemente. Antes conocemos que las empresas... Joseph, perdona la interrupción, pero van a tener que terminar por el tiempo y sobre todo porque el equipo 10 ya no va a alcanzar a exponer. Ah, ok. Bueno, le cedo la palabra a mi compañero Eber para que nos dé la conclusión. Pues ya es todo por nuestra parte, maestra. Muchas gracias por el tiempo. Detienen la grabación para que ya la puedan tener ahí para subirla.